esta noche vamos a avanzar entonces en lo que hemos estado viendo, hermanos, porque hemos estado viendo la oración del Padre Nuestro, porque nosotros también le estamos diciendo al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Padre Nuestro nos da todas esas herramientas, todo lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta, porque sabemos que somos hijos de Dios, que somos discípulos, estamos caminando en un discipulado con el Señor Jesucristo, y el Señor en la oración nos muestra cuál es el corazón del Hijo del Reino, dónde debe estar centrado el corazón del Hijo del Reino. El Hijo del Reino debe saber que la oración es esa manera como Él puede entrar en el ámbito espiritual. Si el Señor está con nosotros y está dentro de nosotros, Él quiere que nosotros aprendamos a entrar en esos ámbitos espirituales. Y la oración es el método como nosotros nos vamos entrenando cada día para ser ejercitados en el espíritu. Tú tienes un espíritu, hermano. El espíritu está dentro de ti. El espíritu es la parte más profunda, la parte más interna tuya. Y allá en el espíritu es donde Dios ha venido a morar en tu vida. Así como dijo el Señor, ¿no? El Señor le dijo a los discípulos que Él vendría a morar con el Padre Celestial. ¿Dónde mora el Señor en nosotros? En nuestro espíritu. ¿Por qué se nos ha dado espíritu? Porque nosotros nos comunicamos con Dios y establecemos comunión con Él a través del espíritu. Y todo lo que estamos recibiendo tenemos que irlo cada día aplicando más desde el espíritu hacia afuera. La parte más externa de nosotros, la que sigue al espíritu, es el alma, y del alma al cuerpo. Y hay un fluir de Dios desde el interior hasta el exterior, porque Dios su obra la está haciendo de adentro hacia afuera. Y hemos estado viendo la oración, y hoy, esta noche, nos corresponde a esa última partecita de la oración. ¿Cuál es esa última partecita? El no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Así lo han traducido varias versiones, ¿no? Varias versiones de las escrituras lo han traducido de esa forma. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Cuando nosotros leemos la Reina Valera, la versión 1960 y algunas otras versiones, registran, porque la misma oración que registró Mateo, también la registró Lucas. Nosotros hemos estado siguiendo a Lucas, ¿no? Lucas 11. Pero Mateo también 6 nos habla de la misma oración. Ambos, tanto Mateo como Lucas, nos hablaron acerca de lo que ellos pudieron tomar en cuenta para escribir sus evangelios. Y fíjense que tanto Lucas como Mateo, como lo traduce la Reina Valera en 1960, no dice no nos dejes caer en tentación, sino que dice no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Ahora más adelante vamos a tratar de establecer de pronto un poquito este pasaje, porque a veces trae alguna confusión, ¿no? Cuando usted dice que ore al Señor pidiéndole que no lo meta en tentación, podría presentarse alguna confusión. Entonces vamos a tratar ahora más adelante de ver un poquito cómo podemos nosotros entenderlo de la mejor forma. Lo cierto es que el Hijo del Reino, ¿y quiénes son hijos del reino? Pues nosotros somos hijos del reino. Nosotros somos hijos del reino no porque nosotros lo queramos en el sentido de que sea algo por nuestro propio esfuerzo, sino que somos hijos del reino en cuanto Dios ha decidido que a todo el que cree en el Hijo sea un hijo de Él. Eso es lo que nos permite a nosotros comenzar e iniciar a introducirnos en una realidad, en la realidad del reino de los cielos. El reino de los cielos está ya dentro de nosotros, hermanos. Jesús ha traído el reino de los cielos. Él es el rey y Él mismo trae el reino. Y el reino ya ha comenzado a ser una realidad en los que estamos caminando en el Señor. Solo que en la medida que maduramos, en la medida que avanzamos en nuestro crecimiento y desarrollo, no solamente vemos el reino, sino que podemos entrar en la realidad del reino. Algunas veces hemos hablado de esto. En nuestra inmadurez, nosotros tan solo vemos las cosas del reino, admiramos las cosas,
disfrutamos las cosas de alguna manera, pero sin todavía entender de qué se trata. Pero el deseo del Hijo del Reino es que el corazón del Padre seamos identificados totalmente con el corazón del Padre. Y un hijo de Dios tiene que saber que dentro de su oración debe incluir esto que el Señor dijo que nosotros deberíamos orar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Los hijos de Dios sabemos qué es lo que nosotros sabemos. ¿Por qué tenemos que orar así? Nosotros sabemos que cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él viene a nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu se comienza a ejercer un centro de operaciones. El centro de operaciones de Dios está en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu, el Señor va a traernos toda la realidad de las cosas de arriba. Mientras que en el espíritu las cosas que hemos recibido nos han sido dadas, no se olvide de esto para cuando usted lo oiga, en nuestra alma no es así. En nuestra alma nosotros apenas estamos entendiendo, recibiendo, en nuestra alma está nuestra voluntad y allí nosotros estamos aceptando las cosas como reales, como ciertas, y entonces la realidad del hombre interior está reflejada en la Biblia por una condición en la que se encuentra el Hijo de Dios. El Hijo del Reino sabe, o el Hijo de Dios sabe, que dentro de nosotros todavía existe una naturaleza pecaminosa que que tenemos que ser librados. ¿En qué sentido lo digo? Vamos para allá despacio. Dentro de nosotros, ahora que hemos recibido al Señor, se instaura la vida de Él con la posibilidad de que la naturaleza de Él, que es la naturaleza de arriba, comience a funcionar y operar en nuestra alma. Tenemos la naturaleza de arriba, la de Dios, la que nos ha dado su Hijo por el Espíritu Santo. Es la naturaleza de Dios, como dice el apóstol Pedro, nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Eso lo dice Pedro, ¿no? Partícipes de la naturaleza divina. Y nosotros se ha forjado ahora una naturaleza que corresponde a la naturaleza de arriba. No te olvides de eso. Pero todavía allí en nuestro interior existe esa naturaleza también pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que está allí contendiendo contra lo que es del espíritu. Es por eso que Pablo por allá en Gálatas nos dice que nosotros tenemos una lucha interior entre lo que es de la carne y del espíritu. La naturaleza carnal, esa naturaleza carnal se identifica con lo que es la vieja naturaleza, con lo que representa lo que es del viejo hombre. Todavía lo tenemos nosotros y lo tenemos porque todavía estamos en un cuerpo que está sometido, nuestro cuerpo está sometido, este cuerpo terrenal está sometido al poder del pecado que existe, ¿no? El poder del pecado existe a nuestro alrededor. Si bien es cierto que nosotros somos librados de la sentencia del pecado, como hijos de Dios, hay una sentencia para el hombre pecador, pero todavía tenemos que luchar con el poder del pecado que opera en la vieja naturaleza. No sé si estás perdido allí. ¿Estamos bien allí o estamos confundidos? Ahí vamos bien. Por lo menos la hermana Rosa dice que ahí vamos bien. Levante usted el dedito y ahí me doy cuenta que vamos bien. Bueno, gracias al Señor, que estamos bien. Esa naturaleza interior es enemiga de Dios todavía, a pesar de que yo sea un hijo de Dios, a pesar de que yo ya haya nacido de nuevo, a pesar de que tenga la vida de Dios dentro de mí, hay una vieja naturaleza que es enemiga de Dios y que se opone a lo que es de Dios en mi vida. Por eso les digo que Pablo dice que en Gálatas dice que hay unas cosas que son del espíritu y hay unas cosas que son de la carne. Ustedes se acuerdan ese pasaje, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pablo por allá en Gálatas? ¿Se acuerdan, Sí, hermano? hermano. Sí, hermano. Capítulo 5. Claro, léalo, hermano Wilson, por favor. Ya, mi hermano. Lo que no lo había.
Lo tienen ahí a la mano, yo me lo encontré. A ver. Se perdió Gálatas. Es que no lo tenía porque la Biblia aquí. Gálatas 5, 16 y 17. Ya, mi hermano. Desde el 16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta ahí, hermano Wilson. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está diciendo que hay una naturaleza, en los hijos de Dios coexisten dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y cada una de esas naturalezas tienen deseos. Por supuesto que la naturaleza carnal tiene deseo por las cosas de abajo, por las cosas terrenales. Esa es la naturaleza del viejo hombre, la naturaleza de Adán. Esa es la naturaleza que se identifica en la realidad que quedó el hombre después del pecado. Y ahí tenemos esa naturaleza. Pero cuando venimos al Señor, tenemos la nueva naturaleza, tenemos la vida de Dios. Y esa nueva naturaleza también tiene deseos. Por eso es que el Señor dice a través de Pablo también que en esa naturaleza está tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tanto el querer como el hacer, ¿dónde está? De Dios, en la nueva vida, en la nueva naturaleza. Y hay una contienda entre estas dos naturalezas en nuestro interior. Hay como una guerra, hay como una disensión. Y esas dos naturalezas combaten entre sí. Y entonces, nosotros entendemos, ahora vamos a ver un poquito acerca de la tentación, porque a veces nosotros pensamos que la tentación necesariamente está afuera. Y quiero decirte que la tentación primero parte de adentro. Ahora lo vamos a ver. Esta parte de la oración, esto de no nos metas en tentación, este es el hijo del reino que es consciente de esa realidad espiritual, que dentro de sí existen esas dos naturalezas. Y el hijo del Dios tiene que orar justamente porque sabe que si usted no está orando en esa forma, usted es un pecador en peligro. ¿Y en peligro de qué? De volver a caer en los poderes del pecado. ¿Y por qué usted puede volver a caer en los poderes del pecado siendo ya un hijo de Dios? ¿Por qué cree usted que puede caer en los poderes del pecado? Es una pregunta, ¿no? Para la sala, tanto virtual como presencial. Hermano, como lo ha venido usted diciendo, porque tenemos esa naturaleza que el mismo apóstol Pablo en Romanos 7 dice que lo malo que no quiero hacer eso hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, cuando le estamos dando lugar a la carne, pues es donde se va a ver ese mal, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa interiormente. Quiero decirle una cosa, el mayor enemigo del cristiano, del discípulo, del hijo del reino, el mayor enemigo no está afuera, el mayor enemigo está adentro, porque la carne es nuestro peor enemigo. Eso sí es importante, mi hermano, lo que acabas de decir, porque muchos cristianos pueden creer que el enemigo solo está en Satanás o el mundo, pero realmente son enemigos que no son, el más fuerte es mi propio yo, mi propia carne. Nosotros tenemos dos enemigos externos y un enemigo interno, interior, un enemigo que se confabula con dos enemigos externos. Externamente tenemos, en la Biblia se identifica a Satanás y al mundo operativo, al mundo que es el sistema operativo, donde el hombre puede desfogar toda su carnalidad. O sea que el mundo y Satanás y la carne hacen parte de esos tres, ese triunvirato de enemistad que tiene el hombre. Enemigos del ser humano que es ahora un hijo de Dios. Y afuera hay dos.
pero adentro hay uno que está operando desde adentro. ¿Cómo le parece a usted? Dentro de usted está ese enemigo que está operando dentro de usted y se confabula con el mundo y se confabula con Satanás para hacer mella en los hijos de Dios y para destruir lo de Dios en la vida de los hijos de Dios. El enemigo quiere destruir todo lo que se va levantando en usted, porque en usted se está levantando una edificación. Nosotros hace mucho tiempo dijimos que nuestra alma es un lugar de edificación. Nuestra alma es como un terreno de edificación. Y cuando viene Dios a tu vida, en tu alma se está levantando lo de Dios. Ese templo santo de Dios se está levantando en tu alma. ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo? El enemigo quiere que no sea levantada la edificación de Dios. Nosotros somos sobreedificados con lo que tomamos para que haya ese edificio de Dios en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y ese templo ahorita mismo se está edificando dentro de tu alma, hermano. Y ahí está Satanás y el mundo y un enemigo interno que te está diciendo que se está oponiendo todo el tiempo a que la vida de Dios se edifique en tu vida. Yo no sé si eso es claro para ti. ¿Es claro? Amén, hermano, amén. No sé, para los que hermano, muy claro. tengan alguna duda, pueden hacer la pregunta levantando la mano. Ok, bueno, hasta ahora todos vamos bien, vamos entendiendo. Esta parte de la oración del no nos dejes caer en tentación la hace un pecador en peligro de volver a caer en los poderes del pecado. Hermana Rosa. Hermano Carlos, por eso cuando Pablo le hace pues digo yo, a ver si estoy bien allí, le pregunto, cuando el hermano Pablo exhorta a Timoteo sobre varias cosas, sobre la enseñanza, sobre cómo debe comportarse, y después le dice, ten cuidado de ti mismo, eso se lo recalca. Sí, señor, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, porque ahí hay un enemigo que no, para nosotros no es tan claro, que está dentro de nosotros. A veces uno ha visto hermanos que se mantienen peleando con el diablo allá afuera todo el tiempo, ¿no? Y creen que todo es el diablo y están haciendo lucha y guerra y todo eso, y batalla espiritual y cartografía espiritual, y conocen de todo eso que está allá afuera. Ay, hermano, pero desconocen el sistema operativo de la vieja naturaleza en el alma del hombre, en el alma del Hijo de Dios. Desconocen todo lo que hay allí y todo lo que es tan profundo que está relacionado obviamente con el pecado. Que el Señor nos ayude, hermano, porque en la medida que usted está avanzando espiritualmente, el Señor le va a mostrar más acerca de cuál es la profundidad de lo que hizo el pecado en el hombre. Y eso se lo va a mostrar al Señor, así como le va a mostrar la grandeza de la realidad de la que es la salvación. ¿Estamos hasta allí? Amén. Cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, como lo enseña el Señor, ustedes se dan cuenta de una cosa, hermano. La oración del Padre Nuestro comienza allá, en lo de arriba, en los cielos, porque comienza así, Padre Nuestro que está en los cielos. Y si nosotros vemos la oración del Padre Nuestro, es como una oración que es como una escalera que comienza en los cielos, con el Padre que está en los cielos y comienza a descender en unos escalones. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga. Usted va descendiendo, comienza en lo alto y va descendiendo, y los hijos del reino se van a dar cuenta que llega hasta este escalón último, porque comenzó en los cielos, pero nos hace conscientes de la gran necesidad de que todavía estamos en la tierra y en una tierra que está caída y en una tierra que está muy relacionada todavía con las tinieblas. Por eso es que dice, no nos metas en la tentación o no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque el Señor era consciente de que aunque el cielo está operando ya en la realidad de los hijos de Dios, también los hijos de Dios son tierra. El Hijo de Dios ahora, el Hijo del Reino es cielo y tierra.
la realidad del cielo y la tierra. Lo que pasa es que el cielo es el cielo donde mora la santidad y la tierra es el lugar donde está todo lo que tiene que ver con el hombre caído. Esta tierra todavía no ha sido totalmente redimida. De ahí que estamos esperando cielo nuevo con tierra nueva, porque estamos en un ámbito todavía donde lo celestial tiene que expresarse en la realidad de lo terrenal, pero con toda la potencia de la vida de Dios en la vida, en los hijos de Dios. ¿Estamos? Amén, amén. Amén. Amén, hermano. Entonces los hijos del reino, los hijos de Dios, vemos como esa escalera. El Padre Nuestro es como esa escalera. Comienza en los cielos y toca la tierra con esta realidad. En nuestro sistema de oración, el Señor nos está diciendo que por esa escalera nosotros tenemos que comenzar a subir y bajar. Subir y bajar. Podemos movernos en ambos ámbitos. Nuestras oraciones son para subir y a veces nuestras oraciones son para bajar. No sé si me hago entender, hermano. No, esa sí es bueno que nos la explique bien, mi hermano. Nuestras oraciones nos van llevando hacia arriba, vamos ascendiendo, pero a veces de retorno de arriba cuando estamos subiendo, comenzamos a bajar cosas del cielo acá abajo en la tierra. Desde el cielo tenemos que comenzar a ministrar las cosas acá abajo en la tierra. O sea que estamos en esos dos ámbitos. ¿Estamos? Amén, hermano. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba allí con ese discípulo, con Natanael, y que ese discípulo, el Señor le dice que lo vio debajo de la higuera y le dijo que era un verdadero israelita, y él se asombró por lo que el Señor le dijo? ¿Se acuerdan de ese episodio o no se acuerdan? Sí, hermano, sí. ¿Usted se acuerda qué le dijo el Señor a Natanael cuando él se quedó asombrado por lo que le dijo el Señor? Que no halló ninguna mentira en él. Bueno, esa es una cosa, pero también otra cosa que le dijo. ¿Qué sería lo que le dijo? Que vería a los ángeles subir hacia arriba. Claro, le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se acuerda sobre eso? O sea que el Señor nos estaba diciendo que el Hijo del Reino, todo hijo, si eso pasaba en el Señor Jesús, eso es lo que tiene que pasar en nosotros y lo que tenemos que entender en nosotros. Si eso estaba expresando el Hijo de Dios, porque él decía que el cielo estaba abierto, lo que nos está diciendo a nosotros también ahora, nosotros como hijos de Dios, es que tenemos que crecer en la realidad de entender que nosotros ahora tenemos cielos abiertos y que a través de nuestra realidad de oración, nosotros estamos en nuestra realidad de oración comunicándonos entre lo de arriba para traerlo abajo o lo de abajo, subirlo. Esa es la función de un sacerdote, ¿no? Cuando el Señor dice que nosotros somos real sacerdocio, ¿cuál es la función del sacerdote? La función del sacerdote es ministrar las cosas de abajo de la tierra hacia el cielo y ministrar las cosas del cielo a la tierra. ¿Sí estamos, hermanos, o no estamos? Bueno, vamos bien. Hermano, aquí el hermano Beatriz levantó la mano y el hermano Aldemar también quiere leer algo. Pero hermano Beatriz, bien pueda. No, hermanito, se me fue por levantar el dedito. Marqué en la mano. Bueno. Perdón. Tranquila, el hermano Aldemar va bien para hermano. Lo que el Señor le dice a Natanael es: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, sorprendido, le pregunta: ¿cómo lo conoce? Y Jesús le responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto impactó a Natanael
quien entonces reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y la otra parte donde dice los ángeles. Ah, bueno. Ahí terminó la lectura el hermano que quería aportar. En el 51. Le faltó el 51 al hermano Aldemar. Le faltó el 50 y el 51. 50 y 51, hermano. Jesús le dice que verá cosas mayores como los cielos abiertos y los ángeles de Dios, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Bueno. ¿Y el 50? Ahí sí está completo todo. Ah, el 50 lo leí, ¿cierto? Ah, sí, no lo leyó. O sea que un hijo del reino, un hijo de Dios, sabe que este peldaño más bajo, el no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación, es el peldaño más bajo que está relacionado con la relación que nosotros ahora tenemos en la tierra. Nosotros estamos ahora relacionados con la tierra y el problema del pecado está ahora en la tierra. El problema del pecado no está en el cielo. El problema del pecado del cielo fue desalojado hace mucho tiempo. El problema ahora lo tenemos nosotros acá en la tierra. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ministrar las cosas de arriba, santas, en un mundo pecaminoso. Por eso tenemos que estar orando en medio del mundo en que me estoy moviendo como hijo de Dios. Yo debo de caminar como en un terreno minado. En un terreno minado. Y debo caminar un terreno minado porque sé que existen los peligros de caminar en un mundo que todavía está caído. ¿Hasta ahí estamos o no estamos? Amén, hermano, está bien. Amén, hermano. O sea que esta oración, cada cristiano debe tener conciencia de que todos los días estamos bajo ese riesgo de caer en tentación. Sí, Señor. Entonces la oración siempre tiene que ser diariamente pidiéndole al Señor no nos dejes caer en tentación porque somos débiles, porque estamos en esa naturaleza adámica. Decía un pastor una vez que el Padre Nuestro mal orado, como puede caer en algunos, en la noche, dice usted se va a acostar, ¿qué va a decir? No me dejes caer en tentación. Pero cuando está empezando el día es el momento de pedirle al Señor que te guarde de caer en tentación o no seas metido en tentación. Le cuento, mi hermano. Muy bien, hermano Wilson. A ver la hermana Mónica que levantó la mano. La escuchamos, hermana. Gracias, hermano Carlos. Gracias. Es que le estaba diciendo a mi esposo que le me hermana volumen porque se escuchaba un eco. Y yo quería preguntarles, pues yo meditando mucho en la oración que hemos estado estudiando, pensaba yo que para mí es muy fácil desconcentrarme cuando estoy orando, pensando como en ese orden, entonces a veces pienso que lo estoy haciendo mal, entonces yo digo, bueno, ¿será que todos los días yo tengo que tener en cuenta todos esos puntos y orar, pues obviamente como sea sincera mi corazón delante de Dios, pero se debe hacer así, o sea, como en ese orden, me refiero como teniendo en cuenta cada punto, pero en un mismo día, o sea, ¿cómo lo digo? Es que a veces pienso como si primero se honra al Padre, si luego se pide perdón y todo eso me hace como desconcentrar en lo que realmente quiero orar. Ya. Mi pregunta puntual es, ¿se debe hacer todos los días ese orden de oración? O si un día uno no lo hace, está como desenfocándose. Si uno deja de hacerlo, se está desenfocando del orden que dejó el Señor Jesús. Ya, entendido, hermana Mónica. Sí entendimos la pregunta de la hermana Mónica. Ok. Tenemos que entonces entrar en un orden estricto, como dice ella, de cada una de las cosas. No, yo quiero que lo que hemos estado diciendo es que el corazón del Hijo de Dios que está aprendiendo a orar, debe estar ese corazón alineado con todo lo que dice el Padre Nuestro, para que usted esté atento a todo lo que está pasando a su alrededor
y para que usted, atento a todo lo que está a su alrededor, pues esté totalmente consciente de que todo lo que dice el Padre Nuestro está para que nosotros lo oremos en nuestro día completo. O sea, no es que yo me siento solamente un ratico y oro esto, sino que yo a través del día puedo estar orando todo el Padre Nuestro en función del día que estoy viviendo. ¿Me hago entender o no me hago entender? Es a través de todo ese día. Porque yo sé que a nosotros nos enseñaron de que nosotros debemos de tener el tiempo devocional, que es un tiempo de 10 minutos o 15 minutos. Entonces uno entra como en esa práctica del tiempo devocional como un método pequeño de orar. Pero yo creo que en la medida que vamos avanzando, mis hermanos, nosotros vamos entrando en la dimensión no del momento devocional, sino de la vida devocional. Y la vida devocional es una vida que está abierta para estar orando en todos estos frentes que el Señor nos está mostrando a través de un día. Hermano Javier. Hermano Carlos, pero pues... No se te escucha, Javier, se te está oyendo muy entrecortado. Yo no le escucho. ¿Alguien le escucha al hermano? Pienso yo de manera personal que Ahí sí, el pero devocional es algo que va... ¿Ahí me escuchan? sí, ahí sí, hermano Javier, que antes no. Ahí sí, ya. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ay, que el devocional es algo como que va creciendo. Que el devocional es algo que uno, cuando uno lo inicia, va creciendo, porque sí, uno puede iniciar con 10, 15 minutos, pero hay momentos que se extiende hasta 1 hora o quizás un poco más, depende del crecimiento espiritual de la persona. Totalmente de acuerdo, hermano Javier. El devocional es como con lo que nosotros comenzamos, es como el primer peldañito de fe, pero el Señor quiere que nosotros llevemos ese devocional en la medida que pasa el tiempo de mi relacionamiento con el Señor a algo más ya que ese tiempito de los 10 minutos, porque yo tengo que entrar en una realidad espiritual todo el día. Y todo el día me estoy moviendo en función de, como un hijo del reino, entrar en esa realidad, y en toda esa realidad, en cualquier momento yo estoy orando una parte, otra parte, y estoy imbuido en el mundo de lo que es andar en el espíritu, que eso es lo que dice finalmente el apóstol Pablo, ¿no? Que aprendamos a andar en el espíritu. Y por allá Pablo dice, orar sin cesar. Entonces no hay otra manera de que yo entienda el orar sin cesar si solamente tengo un tiempito de 10 minutos al día y después yo salgo a hacer mi vida todo el día, todo lo que yo tengo que hacer, y me olvido totalmente de la realidad que como hijo de Dios estoy llamado a vivir. Ahora te estoy hablando desde un peldaño alto, hermano, desde un peldaño alto. No te quiero poner una carga, ni le quiero poner una carga a ningún hermano, pero sí sé que cuando usted está caminando más en esa consagración con el Señor, usted ya va entendiendo de que no es solamente ese simple tiempito que usted tiene, los 5 minutos que aprendió, sino que su vida va a ir creciendo, su vida en oración va creciendo. Eso es lo que quiero que tengamos claro. Entonces, creo que de pronto ahí estoy respondiendo un poco la de la hermana Mónica. Sienta en esa libertad, hermana, de usted tener su comunión con el Señor y comenzar al Señor, recordando todo lo que hemos estado viendo paso por paso, y usted dice, bueno, esto es en este momento, Padre, pongo delante de ti todo lo que he ido recibiendo, pero quiero irlo poniendo en práctica. ¿El hermano Andrés? Sí, mi hermano. La verdad es que uno habla con Dios. Cuando uno ora, uno habla con el Señor, es lo que a uno le preocupa, ¿no? Es lo que uno más le preocupa. Y entonces, si entendemos estas cosas como nuestras preocupaciones, que realmente son preocupaciones justificadas que no nos permiten de pronto estar en un 90 o 100% bien delante de Él, entonces créame que se va a acordar de hablar con Él cuando esté de rodillas, no importa el orden, pero va a tener en cuenta esas cosas. Amén. Porque más que un orden, lo que se está gestando aquí es un corazón. Hermana Rosa. Hermano, lo que pasa es que, como me preguntaba la hermana, no es, pues así he entendido yo, no es arrodillarnos a decir Padre nuestro, bueno, eso en 5 o 10 minutos ya ha terminado de decirlo,
pero por ejemplo, cuando la persona va a orar, que quiere, ¿verdad?, estar en la presencia del Señor o sentirle o escuchar la voz de Él mientras le dice Padre Nuestro, pues en ese momento viene el agradecimiento o viene la alabanza o viene, es que son muchas cosas, nadie puede decirle a otro ore de tal manera, sino que este es como como usted dice, como una escalera, como un método, pero apenas dice Padre Nuestro que estás en los cielos, hay muchas cosas para decir, ahí usted puede tenerse 15, 20 minutos, hay veces hasta más, porque es que son muchas las condiciones que Él nos presenta cuando estamos ante la presencia de Él, y entonces ya ahí empezamos a avanzar. Ok, mis hermanos, cada que usted está practicando el Padre Nuestro, usted está viendo cómo va creciendo, porque el Espíritu va ensanchando muchas todas de estas cosas que estamos viendo, para que usted como hijo de Dios entre cada día más en una relación íntima con el Señor. Amén, 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 amén. Bueno, entonces hasta ahí estamos bien. No nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación. Ahora, la Reina Valera dice no nos metas. Entonces, cuando usted lo lee en la Reina Valera, es posible que usted quede con la sensación, oiga, pero ¿cómo así que Dios nos va a meter en tentación? ¿Será que Dios lo mete a uno en tentación? ¿Cómo va a ser? Dios no nos mete en tentación. Entonces a veces se ha presentado una confusión tratando de explicar. Como le digo, otras versiones de la Biblia ya lo traducen de otra forma. Otras versiones de la Biblia nos dicen ya, no nos dejes caer en tentación. Creo que la palabra más confusa aquí es la palabra el meter. Que Dios nos meta en tentación. ¿Qué es lo que realmente esa palabra en el griego significa? Voy a tratar de hablarles un poquito de esa palabra, porque la Biblia, el Nuevo Testamento fue traducido del griego al español, digámoslo así, al latín y después al español. Bueno, las variaciones que ha habido, pero lo cierto es que esa palabra meter tiene una connotación especial porque significa no dejar, como no dejar entrar. Más o menos significa eso. Es difícil traducirla bien, pero significa eso más o menos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo entender cuando los evangelistas escribieron esta palabra que se tradujo como meter o introducir en? Significa introducir en. Esa palabra yo la podría entonces mostrar un poquito más profundamente si la traduzco de la siguiente manera. No me dejes entrar en el lugar donde el enemigo me venza con mi tentación. Vamos a ver. En vez de decir meta, vamos a verlo de esta mejor manera. Estoy tratando de darle un significado más amplio para que usted entienda qué significa esa palabra meta, porque no fue traducida sino así, no nos metas. Pero esa palabra significa no me dejes entrar o no me dejes ser introducido en un lugar donde el enemigo me venza con mi tentación. Esto es importante, hermano, que lo tenga en cuenta. O sea que si yo estoy orando, yo le estoy diciendo al Señor con esta parte que dice no nos dejes caer en tentación o no me metas en tentación. Lo que le estoy diciendo como estoy orando al Señor es, Señor, no permitas, no me dejes entrar en ese lugar donde el enemigo me venza con mi tentación. Hay un lugar donde el enemigo me puede vencer con mi tentación. ¿Cuál es el lugar donde el enemigo me puede vencer con mi tentación? ¿La mente? Las Sí. debilidades de uno. En el corazón, o sea, en la carne. Exactamente. En mi carne. Si a mí me coge la situación y el enemigo en mi carne, ¿qué va a pasar si me agarra en mi carne? Si yo estoy en la carne y no estoy en el espíritu, ¿qué va a pasar? Que ese es terreno fértil para Satanás. Ese es el campo de acción de Satanás cuando estamos caminando en la carne. Hermano Andrés levantó la mano, ¿no? No le oímos, hermano. Bien, estaba haciendo referencia a la medida que hablábamos que hablan de eso,
Hoy estuve leyendo en Mateo cuando dice que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado. Ah, sí. Entonces, trato de poner una armonía entre este pasaje que estamos teniendo en relación y ese de Mateo con el Señor. Exactamente, el hermano Andrés acaba de darle un punto martillo ahí al clavo, como uno dice, porque ese es el pasaje que yo tengo para poder explicar esto. Porque si ustedes se van a leer, hermano, Mateo 4.1, váyase a Mateo 4.1, que es el pasaje que nos está diciendo el hermano Andrés, creo que nos puede contextualizar lo que estoy queriendo decir. Es sorprendente lo que pasa en Mateo 4.1. ¿Por qué es sorprendente? A ver, vamos a ver por qué es sorprendente. Léalo, hermano Wilson, por favor. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A ver, Wilson, ¿cómo así? ¿Cómo le parece a usted lo que está declarándonos ahí la Escritura? Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, y no está diciendo que fue llevado por otra cosa, no, fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde fue llevado por el Espíritu Santo? Dice que fue llevado al desierto y con una clara finalidad fue llevado al desierto. ¿Cuál fue la clara finalidad? Para que fuese tentado. Para ser tentado, sí. Para ser tentado por el diablo. Y usted dice, ¿cómo así que el Espíritu? No, eso como que yo no lo entiendo. El Espíritu nos tiene que llevar a nosotros esa otra cosa, no para que seamos tentados. Pero fíjese que aquí el Señor nos está mostrando algo muy importante para los hijos de Dios o los hijos del reino. Jesús fue llevado al desierto a soportar severas tentaciones o pruebas. Usted tiene que darse cuenta de una cosa, mi querido hermano. El Señor venía de ser bautizado de Juan. Acababa de haber experimentado el bautismo a través de Juan el Bautista. Y usted sabe que cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia. Ahora, si Dios estaba complacido con Jesús, si el Padre estaba complacido con su Hijo, ¿por qué fue llevado a esta experiencia? ¿Por qué fue llevado a ser tentado y probado? ¿Por qué? ¿No le parece que es importante esa pregunta? Para vencer. Sí, muy buena la pregunta, mi hermano, y la respuesta va a estar mejor de parte suya, mi hermano. Bueno, hay algo que yo quiero que ustedes entiendan y que todos tenemos que entender. Jesús es el patrón y modelo para nuestras vidas como hijos de Dios y como discípulos. ¿Cómo así que es el patrón o modelo? Él es el Hijo de Dios. Él es el que muestra la realidad perfecta entre el cielo y la tierra. Él es el que nos muestra qué es lo que Dios está haciendo en nosotros, cómo Dios nos está permitiendo a nosotros crecer en esa realidad, cómo nosotros vamos creciendo en la realidad de ser un hijo de Dios que ministra las cosas acá en la tierra. El Hijo de Dios Jesús nos muestra que Él comenzó a ministrar las cosas del cielo acá en la tierra. Ahora, la palabra de Dios en primera de Juan 4:17 dice que así como Él es, así nosotros somos en este mundo. ¿Lo ha leído usted? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Primera de Juan 4:17, ¿qué dice? Leámoslo allí. Y otro hermano busca Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. ¿Ya? ¿Quién lo quiere leer de la sala virtual? Mi hermano, ¿quiere leerlo alguno? La hermana Rosa. Primera de Juan 4:17, hermana.
Tiene el micrófono cerrado, hermano Rosa, no le escuchamos. Sí, hermano, pero yo tengo Hebreos 4:15. Bueno, Hebreos 4:15 y Primera de Juan 4:17. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos... Sí, está bien, Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, amén, hermana. Qué importante esto. ¿Qué es lo que está diciéndonos de ese modelo? Nosotros no tenemos un modelo que era solamente Dios, porque si fuera sido solamente Dios, pues no había problema con la tentación que sufre el hombre, porque nosotros estamos todavía en una naturaleza pecaminosa y podemos ser tentados y caer en el pecado nuevamente, como lo que estuve diciendo ahora. Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es el Hijo también del hombre, porque Él era de carne y sangre como usted y como yo. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Él, como lo que está diciendo Hebreos 4:15, que Él a semejanza de nosotros fue tentado en algunas cosas. En algunas cosas, dice la palabra eso. Fue tentado en todo. En todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que puede experimentar un hombre. Toda tentación de naturaleza humana fue tentado en todo. Y dice que por lo tanto Él puede compadecerse de nosotros debido a que Él sabe la naturaleza de lo que es y de lo que sucede cuando está ocurriendo la tentación. ¿Estamos? Amén, hermano. Leo Primera de Juan 4:17. Sí, señor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y como nosotros somos, así Él fue. Estamos, son las dos cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que nos está el Señor profetizando a todos los hijos de Dios? Que todos los hijos de Dios tendremos que ser probados como fue probado Jesús. Todos los hijos de Dios tenemos que afrontar pruebas. Todos los hijos de Dios tenemos que entender que esas pruebas son permitidas por el Señor, por el Espíritu que está en comunión con el Señor. Ahora, ¿son necesarias o no son necesarias las pruebas para los hijos de Dios? ¿Usted qué piensa, hermano? Sí, sí, muy necesarias. ¿Son necesarias? Sí. Él levantó la mano el hermano Javier y la hermana Beatriz. A ver, veamos entonces al hermano Javier. Hermano Carlos, porque es que son necesarias porque el mismo Pedro, Jesús creo que en la palabra le dijo que Satanás lo había pedido para ser zarandeado, pero que él iba a orar por él para que pasara la prueba. Entonces, si a los apóstoles los probó, pues Jesús permitió que fueran probados, zarandeados, pues más a nosotros. Muy bien, hermano Javier. ¿Qué fue la otra hermana que levantó la mano? La hermana Beatriz. Sí, también fue equivocación, hermano. Ahora, Perdón. Tranquila. Hermano Harold levantó la mano. Sí, hermano, porque de otra manera, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Amén, hermano. Usted ahí tocó el punto y ese que fue zarandeado, que fue Pedro fue zarandeado, como lo dijo el hermano Javier. Él escribió en su carta lo que él entendió después de haber vivido la prueba, porque la prueba de Pedro fue dura y él puede escribir lo que va a decir porque él experimentó y da el clavo, nos da en el clavo y nos va a mostrar por qué era necesaria la prueba. Usted váyase a la carta de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Desde el versículo 3 al 9, hermano. Es un poquito largo, pero vale la pena que le pongamos mucha atención.
Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 al 9. A ver, me lo lee el hermano Wilson. Amén. Primera de Pedro 1 del 3 al 9, ¿no? Sí, señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén, hermano Wilson. Acuérdese que estamos hablando de que en el plano de la salvación comienza en nuestro espíritu y nuestra salvación va desarrollándose hacia nuestra alma. ¿Y qué finalidad tienen las pruebas? Como lo está diciendo el apóstol Pedro, la finalidad de las pruebas es que nosotros alcancemos la plena salvación de nuestra alma. Es la propuesta de Dios. Hermano Carlos, disculpe que le interrumpa ahí. Esa parte que algunos puede que no la comprendan o no la entiendan, es primero es mi salvación en el espíritu, soy salvo en el primer momento que he creído en el Señor, y luego viene una salvación progresiva que es de mi alma, que es lo que acaba de decir aquí, que es una salvación de mi yo, que precisamente esas pruebas que Dios es necesaria que pasen por ellas y esas tentaciones para poder entender realmente la realidad de mi carne, de lo débil que soy y de la necesidad de que Él me guarde de caer en tentación. Amén, hermano. Y la necesidad de que yo tengo de conocer que si yo estoy en el Señor parado, por difíciles que sean las pruebas, si yo estoy en Él, si estoy en el Espíritu, voy a poder pasar y ser aprobado como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero hijo del reino. Un verdadero hijo de Dios tiene que pasar por pruebas para ser promovido, para ser aprobado. Eso es como cuando tú vas a un colegio, vas a una universidad. El hecho de que tú pases de un semestre a otro, ¿cómo pasas de un semestre a otro? ¿Cómo pasas de un curso a otro? Cuando tú ganas las asignaturas, y cuando ganas las asignaturas eres promovido. Sin haber ganado las asignaturas no hay promoción. Amén, amén. Ahí la hermana Estela levantó la mano y el hermano Andrés. La hermana Estela, bien pueda. Bueno, hermano, ¿puedo leer un versículo en Santiago 1, de 2 al 4? Sí, mi hermana. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Esta es la Biblia textual. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más había levantado la mano? Hermano Andrés, me parece. Sí, mi hermano, o sea, hay un común denominador en todos los pasajes leídos, y es la prueba. Las pruebas facultan o aumentan la fe, y diría yo que entonces hace relación también a que esas son las que dan los frutos por los cuales somos conocidos. Ok. Por aquí mi hija va a leer una cita bíblica. Primera de Corintios 10:3. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Sí escucharon? ¿Sí alcanzaron a escuchar? Sí, mi hermano.
Claro que sí. Gracias, hermana Natalia. Sí, señor. Sí, señor. O sea que en esa, cuando el Señor nos introduce en las tentaciones, Él tiene el salvavidas para que no alcancemos el pecado que puede producir eso. Pero entonces cuando aquí me queda la duda es, ¿cómo puedo diferenciar yo qué es la prueba del Señor y cuándo son mis propias concupiscencias, como dice la Escritura? Muy bien. ¿Qué dice la sala presencial? El hermano Aldemala quiere leer este versículo que leyó mi hija en otra versión. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Pero eso, mis queridos hermanos, huyan de la indolencia, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Ya, hermano, ahí lo acaba de leer en otra versión. Perdón, hermano, ¿qué versión es esa? ¿No sabes qué versión? No, hermano. No, porque lo que ve el celular no sabe qué versión es. Bueno, ¿qué vamos aclarando allí, hermanos? Vamos aclarando que esa petición del Hijo de Dios hacia el mismo Padre es que no me deje entrar en un lugar donde el enemigo me venza con mi propia tentación. O sea, la propia debilidad que yo tengo, mi propia concupiscencia. Porque ciertamente nuestra concupiscencia, ¿dónde está? Nuestra concupiscencia está no afuera, nuestra concupiscencia está adentro, en nuestra carne. Y esa concupiscencia, ¿qué es una concupiscencia? Esa palabra casi no la utilizamos ahora, pero la concupiscencia es un deseo ardiente desmedido. Eso significa la palabra concupiscencia. Y entonces Pablo está diciendo que tenemos una lucha entre los deseos, no es entre la carne y el espíritu, es entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y en esa lucha hay una batalla. Y en esa batalla, a veces, hermanos, somos vencidos por la carne. Pero quiere Dios que en la mayoría de las veces nosotros venzamos por el espíritu, porque decidimos creerle y obedecerle al Señor. Y esa es la lucha que vamos a estar enfrentando hasta el último día de nuestras vidas. Y entonces, la gran pregunta que surge de todo esto es para todos los hijos de Dios o será para algunos? No, no es para algunos, esto es para todos los hijos de Dios que van avanzando en su vida y conocimiento y relacionamiento con el Señor, porque nosotros no conocemos las profundidades del pecado. Y cuando nos somos enfrentados a nuestra concupiscencia, nos damos cuenta de las profundidades del pecado en nuestro corazón, no en el pecado del que está afuera, de mi vecino, de mi prójimo, sino es de mi propio pecado. ¿Qué tanto daño hizo el pecado en mi vida, hermano? ¿Estamos, hermanos? Y entonces el Señor comienza a mostrarnos a nosotros que tenemos una lucha y que en esa lucha vamos venciendo para ser promovidos en crecimiento espiritual, porque nos tenemos que parecer cada día más al Hijo de Dios. Nosotros sabemos que ya las batallas fueron ganadas, ya el Señor ganó, ya venció, pero ahora el que tenemos que comprobarlo somos nosotros, tenemos que comprobarlo en nuestra experiencia diaria, porque la palabra de Dios dice que Él fue probado o fue tentado en todo. Por supuesto que las tentaciones del Señor no eran tentaciones como las que nosotros vivimos generalmente en el común. Las tentaciones del Señor eran altas y esas tentaciones altas son para los hijos también de Dios que van en tentación, que van en crecimiento espiritual. Cuando tú estás comenzando tu vida espiritual, pues son las tentaciones, digamos, básicas que se presentan de la carne, que si toma, que si esto, que si sale, que si hace esto, que si hace otra cosa, que no sea lo de Dios. Pero cuando nosotros estamos hablando del Señor
Y cuando nosotros vamos creciendo en consagración, nos damos cuenta que ya las pruebas de nosotros no están en esas cosas tan externas, sino que las pruebas y las tentaciones tienen que ver con cosas muy internas nuestras. Y es donde tenemos que aprender a obedecer por la palabra y a mostrar nuestra dependencia hacia Dios en todas las circunstancias que nacen en lo profundo de nuestro corazón, que combaten contra nuestro espíritu. Yo no sé si estamos ahí, ¿estamos o no estamos? Amén, hermano, amén. Las tentaciones van aumentando de nivel. Antes la tentación era, ¿me voy para la reunión con los hermanos o me voy a jugar fútbol? Ay, pero es que es tan bueno. Me voy a tomar, estoy cansado, ¿será que me tomo toda una noche de cervezas para desocuparme de toda esta días de trabajo que llevo? Me echo una canita al aire. Ya nuestras pruebas no están en esa relación, no son de ese nivel, porque ya hemos aprendido a avanzar en esas cosas, ya hemos aprendido a vencer, si es que hemos aprendido, ¿no? Si no, seguiremos luchando con esas cosas básicas. No nos podemos enfrentar todavía a las mayores nos enfrentamos cuando vamos avanzando en consagración. Por eso el Señor no me va a permitir una prueba mayor, como leyó ahora la hermana Natalia, de la que ahora puedo soportar, ¿no? No es que Dios me va a hacer una exigencia ahora, como si fuera ya un joven de 30 años a un niño de 10 años. ¿Estamos, hermanos? ¿Lo estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo? Amén, amén. O sea que, hermano, ahorita para la hermana Beatriz, eso es interesante, ¿no? Las tentaciones y pruebas, a medida que vamos avanzando en nuestra vida de fe, pueden ser unas más, a medida que vamos llevando nuestra vida más en el Señor, más difíciles a las que inicialmente fueron cuando empezamos nuestra vida de fe. Por supuesto, por supuesto. Y como cuáles podría preguntarse uno, pueden ser para hermanos que llevan más de 10 años en el Señor, 5, que de pronto a veces no las identifican. A veces pasa eso, que no identificamos que estamos siendo probados. El hermano vive una vida relajada y prácticamente va caminando sin saber realmente que está siendo probado y que está, está cayendo en la tentación y está faltando al Señor. La hermana Beatriz levantó la mano, o no sé si el pronto era el dedito que quería. El hermano Javier también. No. Sí, tengo una pregunta para el hermano Carlos. A ver, hermano. La tentación es muy diferente a la prueba, son diferentes. Tentación y prueba son diferentes. Cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, hermano, de no nos metas en tentación, la palabra nos da para pensar que una tentación a veces se puede traducir tentación o se puede traducir también como prueba, sino que la tentación, cuando hablamos de tentación, es algo que está dentro de mí. La prueba viene de parte de Dios. ¿Estamos? Ok, sí, señor. Hermana Rosa. Sí, hermano, que también estaba yo aquí meditando, pensando que muchas veces el Señor nos lleva a una prueba cuando empezamos la vida espiritual y no la pasamos. Y se espera un tiempo y vuelve y nos coloca la misma prueba hasta que nosotros entendemos o adquirimos como esa sabiduría o esa madurez en el camino y entonces ya saltamos esa prueba. Entonces somos aprobados. Así como el Señor decía que Él probaba a sus hijos cuando estaban allá en el desierto. Entonces Él también continuamente nos pone esas pruebas a ver si somos aprobados o no. Sí, señora, hermana Rosa. Nosotros tenemos que ser, por eso es que el Señor dice a los discípulos que oren por obreros aprobados por Dios, no aprobados por los hombres, sino aprobados por Dios. ¿Qué significa un obrero aprobado por Dios? Pues que ha pasado por diversas pruebas que vienen de Dios para su vida para saber si él está o no está en el Señor. Hermana Mónica. No le oímos, hermana, ya. Gracias, hermano. Que alguien decía que, el hermano Wilson decía que alguien que lleva ya muchos años en el Señor,
Por ejemplo, ¿qué pruebas? Y yo lo digo por experiencia propia que creo que muchos cristianos lo vivimos y es la tentación al orgullo, precisamente porque es algo muy sutil y somos expuestos ante palabras de alguien o ante situaciones que nos sentimos sentados y casi que imperceptiblemente vamos cediendo terreno al orgullo cuando menos pensamos, estamos por ahí arriba y el Señor pues tiene que reprendernos. Entonces yo creo que eso es una de las tentaciones más fuertes y no solamente eh, cuando es evidente que estamos siendo tentados en eso, sino peor aún cuando no estamos dándonos cuenta que estamos cayendo en ese error tan grande o en esa tentación tan grande de pensar más, porque ya llevamos tantos años o porque ya conocemos y qué error que yo creo que es uno de las peores situaciones en las que puede caer un cristiano porque eso lleva a muchas otras cosas más. Es, creo yo pues desde mi punto de vista que esa puede ser una de las peores y mayores tentaciones para un cristiano que ya no se ve tentado pues como por el baile ni por esas cosas que hablábamos ahorita, hermano Carlos, que usted decía que al principio pues podíamos como estar en esa encrucijada de querer volver a esas cosas del mundo, ya eso para nosotros ni es llamativo, ni siquiera pues pensamos en esas cosas, pero ese tipo de pensamientos de orgullo, de altivez, yo creo que eso sí es muy sutil. Tremendo, hermana Mónica. Sí, señor, no se lo reveló ni carne ni sangre. Ahí en eso que usted está diciendo, mi querida hermana, hay tres grandes montes que los hijos de Dios tenemos que atravesar. El monte de la altivez, del orgullo y de la soberbia. Y esos tres montes sí que dan lidia, hermano, atravesarlos, porque definitivamente no podremos decir, ya coroné, o sea, ya pasé, porque tú puedes, el orgullo más complicado que hay de atravesar es lo que se conoce con el nombre de orgullo espiritual. ¿Qué enemigo tan complicado de vencer, hermana, el orgullo espiritual? Hermana Rosa. Sí, hermano, de esto iba a hablar yo, del orgullo, la altivez y la soberbia. Muchas veces yo conocí un hermano, ahorita está en Medellín, y el Señor trataba mucho, mucho con él, y él era muy humilde. De un momento a otro, él, ¿cómo le digo yo? Me perdona la expresión, como que se le subió pues el copete, ¿cómo le digo yo? O sea, no, se subió mucho el cuello, ¿cómo se dice? O sea, se llenó pues de mucho orgullo, de mucha altivez, y eso sí que es delicado. Eso sí, uy, el Señor, mejor dicho, eso sí que es delicado. Y son cositas que van saliendo a veces que están dentro de nosotros, porque ya uno ve que no se discute con nadie, que no se emborracha, que no va a haber películas inmorales, y en fin, ya muchas cosas se superan, pero hay cosas dentro de nosotros mismos que se saltan de un momento dado y eso toca ponerle mucho, mucho cuidado. Sí, mis hermanos, y sobre todo lo que tiene que ver con la administración de las cosas de Dios en la casa de Dios, o sea, con el ministerio, aún con los dones espirituales. Usted ve hoy en día muchas personas que se muestran con los dones y usted ve un orgullo espiritual detrás de muchos dones que usted dice, ahí no se ve el Señor en eso que está ministrando esa persona, el hermano Harold. Sí, hermano, debemos de entender también que a veces el Señor nos permite el famoso aguijón que le dejó a Pablo para que no nos exaltemos en algunas revelaciones que el Señor nos da, ¿no? Bueno, sí, señor. Hermana Luz Estela. Y era para preguntar porque usted dijo el orgullo, la soberbia y la altivez. ¿Son tres sinónimos o si son tres cosas diferentes? Tres cosas que están relacionadas entre sí, hermana. Están relacionadas. El orgullo, usted sabe que el orgullo es el pecado en sí mismo y lo que pasó en el cielo comenzó con orgullo. El orgullo tiene que ver con una posición donde yo me veo superior, donde yo siento que yo soy más. La altivez tiene que ver con el yo estar querer estar siempre en una posición y mantenerme en esa posición por encima. Y la soberbia
tiene que ver en la incapacidad para reconocer mis propios errores, mis propios defectos. O sea, no Correcto, acepto, hermano, sí, sí. no acepto por nada. Todo el mundo me dice, todo el mundo lo ve, pero yo no lo veo y no lo quiero aceptar. Bueno, entonces uno podría preguntarse, ¿es Dios el que lo mete a uno en tentación? Si lo vamos a ver ya desde el punto de vista, sin entender lo que veníamos viendo, Dios entonces me lleva a mí a la tentación. No, Santiago nos dice que no, que Dios no es el que nos mete a nosotros en la tentación. Leámoslo, por favor. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Del 12 al 15. Hermano Aldemar lo va a leer, hermanos. Santiago 1, del 12 al 15. ¿Del 12 al 15? Sí, capítulo 1. Bueno, hermano, dice así. Porque cuando sale el sol, no es. Es Santiago 1, del 12 al 15, ¿no? Sí, señor. Bienaventurado el varón que soporta la... ¿Lo encontró o lo leo? Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes ese ciclo de cómo el pecado nos lleva y nos arrastra a nosotros? Primero nos está diciendo la Biblia que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Lo que sí le oramos al Señor es que no me deje entrar en el lugar donde el enemigo me venza con mi propia tentación. Señor, no permitas que yo caiga en las redes del enemigo, porque el enemigo todo el tiempo dice que él anda como un león rugiente alrededor de nosotros para tendernos lazo. Y el lazo que él utiliza es nuestra propia carne. Entonces, Señor, no permitas que yo caiga en las artimañas, en las argucias, en las estratagemas que tiene el enemigo para poderme enredar. Y quiero más bien, Señor, que tú me permitas vencer. No permitas, Señor, que el enemigo gane terreno que te pertenece a ti, Señor, que él siga ganando más terreno en mí. Hermana Rosa. Sí, hermano, una versión aquí que está bastante, pues como más, como sin filtro, digámoslo así. Dice, bienaventurado pues aquel hombre que sufre con paciencia la tentación o tribulación, porque después que fuera así probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ninguno cuando es tentado diga que Dios le tienta, porque Dios no puede jamás dirigirnos al mal, y así él a ninguno tienta, sino que cada uno es tentado y atraído y halagado por la propia concupiscencia. Después la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, pare el pecado, el cual una vez que se ha consumado engendra la muerte. Amén, así es. O sea que la concupiscencia son esos deseos que están allá en nuestra carne, deseos ardientes de querer ser satisfechos, deseos que quieren ser satisfechos. Y están allí en lo más profundo, arraigados en lo más profundo de la naturaleza carnal. Y entonces lo que nos está diciendo el Señor es que hay una lucha justamente en el espíritu por apagar ese incendio. Y si usted se acerca a la candela, de pronto algún dardo de fuego puede entrar por allí y vuelve a encender la candela que ya se estaba apagando. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice el Señor. Si nosotros estamos orando en eso, es porque nosotros estamos atentos de eso también. Porque no puede ser que yo le estoy pidiendo al Señor que me aleje de tal cosa, que no me permita que el enemigo me haga caer en tal cosa, pero yo sigo deleitándome por los lados con lo que le estoy pidiendo a él que me aleje.
Entonces yo sería hipócrita, ¿no? ¿Sí estamos o no estamos? Amén, hermano. Entonces yo pienso que, hermanos, sí es una oración permanente la nuestra de decirle al Señor, no permitas que yo caiga. Y por último, líbrame del mal. Y nosotros debemos entender que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual es real, porque Efesios 6:12, cuando Pablo habla de la armadura del cristiano, pues Pablo nos está diciendo que hay una guerra, que nosotros estamos sometidos a una guerra permanente y que esa guerra nosotros tenemos que aprender a ser vencedores, porque el mal está contra todo lo que es el reino de Dios, los hijos del reino, las cosas del reino, y nosotros sabemos que en esa guerra solo Dios puede librarnos y protegernos en esa lucha. Nuestra única posibilidad de victoria sobre el mal es que el Señor esté a nuestro favor. Ahora te pregunto, ¿el Señor está a tu favor o no está a tu favor? Amén, amén. Amén. Y si el Señor está a nuestro favor, es porque nosotros también podemos decretar o declarar, eso sí lo podemos decretar y declarar, que Cristo venció. Y si nosotros estamos en Él, y si estoy yo en Cristo, yo soy un vencedor. Si estoy en Cristo, si yo me salgo de la realidad de Cristo, allí yo pierdo la batalla. Y quiero decirle una cosa y con esto quiero terminar. Si la Biblia habla de vencedores en Apocalipsis, porque la Biblia habla de vencedores, ¿será que entonces si nos habla de vencedores o de cristianos vencedores es porque hay cristianos perdedores? Muy buena pregunta, mi hermano esa. ¿Cómo la pregunta, hermano? Otra vez, discúlpeme. La Biblia en Apocalipsis se escribe a la carta, 7 cartas a 7 iglesias que nos habla de cristianos vencedores y cosas en las que cristianos tenemos que vencer. Y esas cosas son elevadas, ya no son cosas bajitas de borrachera, como decía la hermana, de que si veo o no veo pornografía, eso no, ya estamos hablando en las cartas a las iglesias. Y allí entonces se habla de cristianos vencedores. Te hago la pregunta, si hay cristianos vencedores, ¿cabe la posibilidad de que hayan cristianos entonces perdedores? Sí, hermanito, claro que sí. Ah, bueno. Sí, hermano. Porque yo conozco hermanos, como le digo yo, que son hermanos y yo les digo de todas maneras, aunque estén haciendo esas cosas, yo les digo hermanos, pero es que hay hermanos que me disculpa la expresión, todos los hermanos que me van a escuchar corren detrás del pecado. Ya. Eso sí oye feísimo, pero esa es la verdad. Hermanos, por ejemplo, que sirven al altar y ven pornografía, hermanos que son de alabanza y se emborrachan, entonces corren detrás del pecado. Entonces, ahora, hermana Rosa, esas son las cosas visibles, pero ¿qué hay de las cosas invisibles? Por eso no podemos ser perdedores, las que no vemos los demás, ni las que los demás me pueden acusar. ¿No será que también hay un campo allí bastante grande? Esas son más delicadas todavía, hermano. Hermano Harold. Pues hermano, de acuerdo a lo que dice la hermana, es muy posible que estos hermanitos no hayan nacido de nuevo. Hay la posibilidad de que una persona no haya nacido de nuevo, pero hay la posibilidad que aunque haya nacido de nuevo, siga haciendo cosas que corresponden a un cristiano más que niño, que anda haciendo todavía cosas que no son y que no ha aprendido que es una guerra y que tiene que luchar en esta guerra y que tiene que aprender a vencer. Pero más allá, como les estoy diciendo, amados hermanos, tenemos que estar orando todo el tiempo. Señor, no dejes que el enemigo gane terreno tuyo en mi vida, porque yo quiero ser un cristiano de los vencedores, no de los que perdieron. Hermana Rosa. Bueno, no sé si levantó la mano. Ok. Hermana Rosa. Sí, hermano, que lo que entiendo yo es que en la oración debemos de sacrificar o entregar y traer a los pies del maestro todo lo que nos estorbe, todo lo que no es, todo lo que nos impida avanzar, digámoslo así. Pero hay hermanos que dicen, no, hermana, yo me bauticé, pero yo me reservé el enamorar. Entonces, si ya se reservó una parte, ya
sea, como se hace, hermana, yo me bauticé, pero yo me reservo mi economía. Entonces, es que son muchas cosas, hermanos, en la mente o en el corazón del hombre. Por eso dice que el corazón del hombre es perverso, es engañoso, porque a veces no se entrega todo al Señor. Entonces, ahí está la dificultad. Sí, mi hermana, todo eso tiene que ser llevado a los pies de Cristo, y en la medida que el Espíritu nos vaya mostrando qué otro enemigo tiene que ser colocado a los pies de Cristo para que el Padre me pueda librar del mal, porque el mal está ahí acechando en todo momento. Hoy nos